Buenos días, bienvenidos al Comité Diario de Mercados Accionarios para el 20 de noviembre de 2014. Recuerden que el comité es una guía para el inversionista y no pretende dar recomendaciones de compra y venta sobre acciones del mercado local. Recuerden también es envío solo para clientes de Credit Core Capital y Trading. Podrán verlo en nuestro canal de YouTube, su versión grabada, y seguirnos a través de Twitter Correval ETR, para mayor información. Veamos entonces qué pasó el día miércoles, donde acciones internacionales mantienen indecisión en medio de choque entre compradores y vendedores en máximos de rally previo. Recuerden que la dificultad en el avance básicamente se da por la extensión del rally previo. Los vendedores han aparecido y están esperando algún fundamental, y hoy, con los datos de China, Europa y Estados Unidos, los fundamentales vendedores han aparecido y posiblemente ya esta indecisión empiece a tener ya un tinte más de corrección. Lo miraremos con los soportes de corto plazo. Y en cuanto a acciones locales, cerraron con indecisión en línea con mercados internacionales y comportamiento del petróleo. Básicamente continuamos con un petróleo por debajo de los $76 por barril, sin señales de fuerte repunte, así que por ahora la presión bajista también es el común denominador para nuestro mercado. En cuanto a datos económicos del día de ayer, inventarios de crudo en Estados Unidos suben la semana pasada en 2.6 millones de barriles, gasolina suben en 1 millón y destilados bajan en 2.1. Datos mixtos con descenso en destilados, aumento en inventarios de crudo, en lo que generó simplemente fue una indecisión y un comportamiento lateral también para el precio del petróleo en el día de ayer, que por ahora se mantiene en los 74,45, con algo de presión bajista por fortaleza del dólar luego del IPC de los Estados Unidos y temores sobre el crecimiento en China. Construcciones iniciales de Estados Unidos en octubre bajan a 1.900.000 viviendas año. Los permisos suben a 1.080.000 viviendas año. Esto es una cifra anualizada. Son datos también mixtos que simplemente muestran que la economía va por buen camino. Simplemente no va tan rápido como se esperaría, pero continúan siendo buenos los datos del mercado inmobiliario en los Estados Unidos. Eso hace pensar que para abril sea el ascenso en tasa por parte de la Reserva Federal. Hace unos minutos fue publicado el IPC y vamos a ver si vamos a tener cambios durante el día en la probabilidad. Lo veremos en el comité de mañana si los datos de IPC son lo suficientemente fuertes como para acelerar el posible ascenso de tasas por parte de la Reserva Federal. Ahí hay, digamos que un choque de fuerzas. Los vendedores todavía, o los que dicen, bueno, vamos a mantener tasas bajas porque la economía ha mostrado algunas señales de lenta recuperación, aunque el consumo viene sólido. Y el aumento en el IPC pues ya empieza a decir, bueno, tarde o temprano van a tener que subir tasas. Hoy será un día importante, básicamente porque el IPC nos deja mucho en qué pensar sobre el panorama de tasas de la Reserva Federal. El nivel de riesgo, recuerden, si pasa a los 16, la corrección podría ser un poco más profunda. Hoy posiblemente tengamos algo de aumento en la volatilidad importante de esos 16 para el VIX. En cuanto a los mercados asiáticos, acciones de la región retrocedieron luego de una desaceleración mayor a la esperada de la manufactura en China. El PMI manufacturero HSBC de este país se desaceleró más de lo esperado, pasó de 54 a 50 puntos. El mercado esperaba un descenso a 50.2 y este 50 es el punto límite entre una desaceleración o de volver a crecimiento. Recordemos que estos índices PMI e ISM son base 50, por encima de 50 son crecimiento, por debajo de 50 son desaceleración. Así que se desacelera más de lo esperado y entra a ese punto de inflexión entre volver a crecimiento o un camino ya hacia la desaceleración. Y lo mismo pasó en Europa, que inicia con caídas luego de la desaceleración en China y en la zona. El PMI manufacturero de la zona euro para noviembre baja de 50,6 a 50,4. También disminuye el ritmo de crecimiento. El mercado está esperando que se incrementara ese ritmo de crecimiento. Y el PMI de servicios, está el manufacturero y el no manufacturero o servicios, también baja su ritmo de crecimiento de 52,3 a 51,3, por debajo del 52,3 esperado. Así que tenemos algo de desaceleración también en los datos de Europa. Pacific anuncia recompras diarias de 353.121 acciones, considerando que su acción está a un precio atractivo. Las recompras tienen límite hasta el 8 de junio de 2015 por un total de 21 millones de acciones. Estas recompras, digamos que pueden incluso pasar ese nivel siempre y cuando se hagan compras en bloques. Hasta las condiciones en la página de la Superfinanciera. Y tiene la intención de realizar esta oferta porque considera que las acciones ordinarias pueden estar eventualmente subvaloradas con relación a sus prospectos de negocios actuales y futuros. Y dos, que podría haber disponibilidad de acciones ordinarias durante el tiempo de la oferta a precios que harían que la adquisición de dichas acciones ordinarias constituya un uso apropiado de fondos disponibles en la protección de los intereses de la compañía y de sus accionistas. Esas son las razones, entonces,
de la adquisición. Ya teníamos algunas recompras durante el año, durante los meses anteriores, y continuará entonces. Aprovechando las caídas, iniciaron entonces de nuevo recompras en Pacific Rubiales. Las recompras no han tenido un efecto fuerte sobre la tendencia, pero estaremos atentos a los niveles de resistencia de corto plazo. Y Ecopetrol confirmó ayer un comunicado oficial de la Superintendencia Financiera, precio de venta de su participación de Empresa Energía Bogotá en 1.740 pesos por acción. Noticias del día, importante, el IPC de Estados Unidos en octubre no varía, el mercado estaba esperando una variación negativa del 0,1%, el núcleo subió 0,2 por encima del estimado, así que tenemos algo de incremento en términos de inflación en los Estados Unidos. Veamos qué tan fuerte es este movimiento. Aquí tenemos desde la página de Bloomberg en su calendario económico el comportamiento del IPC núcleo, que retoma leve senda alcista, aunque se mantiene por debajo del 2%, y lo mismo pasa para el IPC en términos generales, que se mantiene por debajo, pero tampoco está registrando una tendencia alcista. Si es un dato por encima de lo esperado, hay tendencia en el IPC núcleo alcista. Esto está generando algo de fortaleza del dólar y pues algo de pesimismo en términos de acciones. Ese es el IPC entonces de Estados Unidos, y las peticiones iniciales de subsidio de desempleo se mantienen sin mayores cambios. Por ahora subieron levemente a 291.000 desde lo que era el 290. El mercado esperaba un descenso a 284, pero igual se mantienen en un muy buen nivel, donde muestran que la economía continúa estando sólida en términos de generación de empleo. Entonces es importante esos movimientos. Todavía nos queda a las 10 de la mañana el índice de la Fed de Filadelfia y ventas de viviendas de segunda en Estados Unidos. 10 de la mañana índice de la Fed de Filadelfia y ventas de vivienda de segunda a las 10 de la mañana. Son los puntos importantes. Ahora, para mañana tendremos una jornada docente de fundamentales, así que la volatilidad posiblemente sea hoy. Estaremos muy atentos a los niveles para determinar si estos datos fundamentales de la jornada, sobre todo el IPC, nos permite un cambio de dirección o no en los mercados. Así que vamos a tener en cuenta que la desaceleración en China y en Europa, junto con el ascenso en el IPC, pues no descarta que el escenario sea de presión vendedora durante el día. Lo que evaluaremos es qué tantos soportes se rompen durante esta jornada, y el mercado local también podría continuar bajo presión ante la debilidad de los commodities que continúa y el riesgo internacional. Recordemos las resistencias de corto plazo. Solo superando resistencias de corto plazo podríamos hablar de una presión alcista en los activos que por ahora tienen la tendencia bajista. Veamos qué nos dice el Dow Jones. 17.500 es la zona de soporte. Recordemos que él puede descender a estos niveles de precios sin perder tendencia alcista. Tendrá que romper los 17.500 para poder descender hacia los 17.000 y tener una corrección más profunda. Importante para la jornada, el 17.500 será el soporte del sesgo alcista. En cuanto al IPSA, que continuó con el avance en el día de ayer con fuerte vela, pues dependerá de la parte media del día de ayer, los 3.950. Mientras esté sobre los 3.950 hay posibilidad de avanzar a 4.000, 4.020. Si rompe los 3.950, el descenso puede ser hacia los 3.870. Importante los 3.950. Y el índice general de la Bolsa de Valores de Lima continúa con tendencia bajista. Recordemos lo que vimos ayer en capacitación de la zona de 40 a 20 periodos. Mientras esté por debajo de los 15.300, la presión sigue siendo bajista. Solo superando 15.300 anularíamos un poco la presión del índice general de la Bolsa de Valores de Lima a la baja. Vamos con el dólar, que continúa ganando terreno un poco en el mercado internacional y en el mercado local. Logra ayer aguantar esos 50. Estuvo ligeramente por debajo, una vela de indecisión que simplemente muestra la presión o choque entre compradores y vendedores. Sigue siendo el soporte el 50, aunque nos modificó un poco con el 40-45, pero pues mientras esté sobre el 2150 hay posibilidad de continuar con el ascenso. Solo volviendo a atacar el 2150 y cerrando por debajo de ese nivel de precio, tendríamos una posible corrección hacia 2100, 2080. Importante el 2150 para el día de hoy. El WTI sigue por debajo del 76, en este momento está en 74.70. La desaceleración de China le ha restado fuerza, pero pues no ha generado mayores caídas, porque veamos que ya gran parte de la parte negativa se ha incorporado en el precio. Vemos que el precio ha incorporado una buena perspectiva de desaceleración. Solo rompiendo los 74 hablaríamos de 72. Eso existe y esa probabilidad todavía es vigente mientras no rompa los 76.50. Solo superando el 76.50 hablaríamos de rebote a 80-82 por ahora como un escenario probable. Importante ese 76.50 y 74
como soporte de corto plazo. Y el euro en estos momentos tuvo un descenso a los 25.10, ya está en 25.34, luego del IPC por encima de lo esperado. No obstante, también hubo la indecisión, solo rompiendo los 25 hablaríamos de nuevo de presión bajista. Mientras esté sobre los 25 aún puede llegar a 27.30. Sé que eso era en contra de los fundamentales, pero pues a veces las monedas son más técnicas que fundamentales. Importante los 25 como el soporte para mantener el sesgo alcista hacia los 27.30. 25 como la zona de soporte. Vamos con el índice Colcap. Ayer marca una indecisión, básicamente en el panorama de riesgo en los commodities, el panorama también de indecisión en los mercados internacionales. La tendencia sigue siendo bajista, recordemos que estamos por debajo de la zona de promedios móviles de 40 y 20 periodos. Vamos a colocar una resistencia de corto plazo, bajamos un poco la resistencia de 610 hacia 605, esta es la de corto plazo, mientras esté por debajo del 605 aún puede buscar niveles de 1550 como escenario probable. 1550, 1570 como soportes. Solo rompiendo el 605 hablaríamos de la posibilidad de avanzar al 630, 635, pero solo rompiendo ese nivel de precio podríamos volver a un sesgo hacia los 670. Entonces 605, 630, 670 las resistencias. Importante el 605 que es el de la presión bajista de corto plazo, ya rompiéndolo pues nos daría un poco más de luz, de mayores ascensos, mientras esté por debajo de ese nivel aún existe probabilidad de descensos a 1570, 1550. Eso para el índice Colcap. Vamos entonces con las top picks. Recordemos que siempre iniciaremos con las 5 elegidas. Cuando cambien esas 5 elegidas estaremos cambiando las 5 iniciales del comité. Y ayer Corficol logra mantenerse sobre los 40.500, 40.600. Eso es importante. Mientras se mantenga sobre esos niveles de precio, el 40.600, 40.500, la tendencia sigue siendo alcista con posibilidad de volver a 41.600 y 42. Solo rompiendo la baja del 40.500 podríamos volver hacia la zona de los 39.600. 40.500 la zona de soporte para mantener el sesgo alcista. Si la rompe y cierra por debajo de ese nivel, podría empezar un movimiento de descenso hacia 39.600 y 38. Importante los 40.500, 40.600 para Corficol. La siguiente en la lista es Isagen. En Isagen tenemos todavía el 2800 y 760 como la zona de soporte, mientras esté sobre ese nivel de precio, la zona de promedios móviles 20 y 40 como lo vimos en la capacitación de ayer, tiene posibilidad de continuar con el avance hacia los 3100. Para eso tendrá que romper los 2900, cerrar por encima de los 2900 aumentaría la probabilidad de llegar a 3000 y 3100 como el escenario probable. Solo rompiendo el 2760 se anularía la presión alcista y podría volver a niveles cercanos a 2600, 2760 y 800 como la zona de soporte fuerte para Isagen. Continuamos con Nutresa, que logra mantenerse por ahora en su tendencia alcista. Recordemos los 27.700 hacia los 27.500 es toda la zona de soporte. Si pierde esos niveles de precio ya hablaríamos de presión bajista posiblemente a 26.900, 27.100 donde está el promedio móvil de 200 y solo superando de nuevo los 28.000, 28.100 la resistencia de corto plazo 28, 28.100 hablaríamos de poder subir a 28.500 y 29. Importante 28, 28.100 como resistencia a corto plazo, 27.700, 27.500 como la zona de soporte para Nutresa. Preferencial Bancolombia continúa con leve indecisión, un canal estrecho entre los 29.700 y 30.400. Vamos a determinar esos dos niveles para el día de hoy. Si logra superar los 30.400 puede volver hacia los 31.100. Si pierde los 29.700, la corrección puede ser hacia los 28.900, perdón, 28.900, 29.100. Importante esas zonas de indecisión entre los 28.700 y 30.400. La ruptura del nivel de soporte lo podría llevar hacia los 29 y 28.900. La ruptura de ese nivel sí podría generar una presión bajista adicional. Importante indecisión por ahora en el corto plazo para Preferencial Bancolombia y Preferencial Davivienda, la última de las 5 elegidas. Aparecieron compradores defendiendo la zona de promedios móviles 20 y 40, esto es importante. 29.700. Si logra aguantar los 29.700, hay posibilidad de avanzar de nuevo hacia los 31, pero solo superando 31 hablaríamos de completar el sesgo alcista hacia los 33.100 como escenario probable. Esto si trazamos algo parecido como un canal de tendencia alcista. Importante los 31 para el nivel que le dé más fuerza a los compradores para avanzar hacia los 33.100.
De lo contrario, si cierra por debajo de los 29.600, de nuevo, 29.600, si logra cerrar por debajo de ese nivel, podría poner en riesgo su tendencia alcista hacia los 28. 29.600, 29.600, 700 como la zona de soporte importante. 29.600, 29.700 como la zona de resistencia importante. Esos son los 5 elegidas. Vamos entonces con las demás en orden alfabético. Vamos entonces con Banco de Bogotá, que continúa 68 contra 66 en comportamiento lateral, con 50% de probabilidad de ascenso como de descenso. 68 contra 66, no ha cambiado el panorama para nada. BBC, muy buen volumen, continúa con tendencia bajista. En el día de ayer volvió a tener un descenso este activo, así que ¿qué tenemos para lo que es la acción de BBC? Si mientras esté por debajo de los 21.50, la tendencia sigue siendo bajista. Siguiente nivel de soporte 20.50 y 20. 21.50. Solo superando 21.50 podría rebotar hacia los 22.80, 23. Igual sería un rebote todavía dentro de tendencia bajista. Estaría en la zona de resistencias de promedios móviles. 21.50 es la resistencia de corto plazo para anular un poco la presión bajista. Vamos con Celsia, rompiendo los 5.800 en el día de ayer, así que vamos a dejar para el día de hoy el 5.820. Mientras esté por debajo de los 5.820, todavía puede descender a 5.600, 5.500 como los siguientes niveles de resistencia. 5.600, 5.500. Solo superando los 5.820 podría volver a los 6.000. Recordemos que solo rompiendo 6.000 habríamos de un cambio de dirección. 5.820 la resistencia de corto plazo para Celsia en el día de hoy. 5.600, 5.500 los soportes probables dentro de tendencia bajista que se mantiene para este activo. Cementos Argos rompiendo los 10.000, así que los 10.000 serán ahora la resistencia. Recordemos que también había perdido ese sesgo alcista. Mientras esté por debajo de los 10.000 aún puede llegar a 9.500 y busquemos un siguiente nivel de soporte. Recuerden el cuchillo cayendo, no sabemos exactamente dónde va a parar las caídas. 9.240, 9.200. 9.500, 9.200 siguientes niveles de soporte, tendencia bajista hasta que no rompa 10.000 para anular un poco el sesgo bajista y puede rebotar hasta 10.500 como escenario probable. 10.000 la resistencia de corto plazo, 9.500, 9.200. La tendencia bajista sigue siendo vigente para Cementos Argos. Cemex Latam Holding continúa también con leve presión a la baja. 17.500 será la resistencia. Mientras esté por debajo de los 17.500, simplemente es el zigzag de su tendencia bajista. 17.500 la resistencia. Mientras esté por debajo de ese nivel, aún puede buscar 16.700 y 16.200. 16.700, 16.200 soportes probables mientras esté por debajo de los 17.500. Solo superando los 17.500 podríamos tener de nuevo sesgo alcista. Canacol en su comportamiento lateral, volumen ha disminuido, el mercado sigue esperando un movimiento fuerte en el petróleo. Simplemente seguimos 6.300 contra 8.100 en la parte media con 50% de probabilidad de ascenso como descenso. No se descarta menor volatilidad e indecisión. Los resultados fueron bastante buenos, siguen siendo sólidos, los múltiplos son atractivos, pero el precio del petróleo no repunta, así que por ahora el escenario de comportamiento lateral continúa siendo el más probable para Canacol. No se descarta menor volatilidad en el activo para próximas jornadas, incluso puede permanecer 7.400 contra 6.700, 7.400, 6.400, posible rango estrecho. Si rompe alguno de esos niveles, los niveles fuertes son 8.100 y 6.300 para Canacol. Con concreto, si marcó precio ayer 1.400 contra 1.500, si llega a romper los 1.400, el descenso puede ser hacia los 1.340. 1.340 si rompe los 1.400 a la baja. Corficol se mantiene sobre los 40, bueno ya lo habíamos revisado Corficol, vamos directamente con Ecopetrol, que se mantiene lateral entre 2.740 y 2.600, si rompe el 740 podría avanzar incluso hacia los 2.900, que es la resistencia más fuerte por ahora. También está el promedio móvil de 40 periodos en ese momento. 2740, 2600 sigue siendo lateral. Si rompe el 740 puede avanzar al 900, una resistencia bastante fuerte. Si rompe por alguna razón los 2600, el descenso puede ser a los 2480. La tendencia igual sigue siendo bajista para Ecopetrol. Empresa de Energía de Bogotá, sino que lateral en el corto plazo.
Ya se anuncia el precio de venta, 1740, 1600 sigue siendo el soporte, 1630 el soporte de corto plazo, mientras esté sobre 1630 aún puede avanzar a 1700, 1740. Son los dos niveles de precio más importantes. Si hay ruptura del 630 puede descender al 600, solo rompiendo el 600 perdería el sesgo alcista. 600, 630 la zona de soporte importante para Empresa Energía Bogotá. En cuanto a construcciones, el Cóndor descendió, recuerden que estamos 1500 contra 1700. Si se acerca a 1500 no se descarta que por ahí pueda oscilar y volver hacia la zona de los 1600. 1500 una zona de soporte importante para construcciones, el Cóndor. Vamos con Encam. 12.50 sigue siendo la resistencia, no marca precio desde el 14 hasta que no rompa el 12.50, no podría avanzar a 13.80, 13.70, si no lo rompe el descenso puede ser hacia los 11.30, 12.50 sigue siendo la resistencia importante. ETB presentando resultados en la jornada de ayer, descendiendo en ingresos. La mayoría de resultados estuvieron por la venta de la participación de Tigo, así que fueron temas no recurrentes. Esto quiere decir lo siguiente, que si no rompe pronto los 5.55, vamos a bajar la resistencia a 5.55, existe probabilidad de descensos hacia el 510 y 500. 555, solo superando el 555 podría volver a avanzar hacia los 5.80. Los resultados fueron buenos por la venta, por temas no recurrentes. Recordemos que también viene todo el tema de inversión que inició desde octubre en publicidad del 4G. Así que esto puede generar algo de panorama de menor caída en la utilidad operacional para lo que sería el 2015. Vamos a ver cómo lo toma el mercado, si se enfoca en ese tema de corto plazo o le da más prioridad a la proyección de largo plazo. De eso dependerá el 555. Si logra superar el 555 hay tranquilidad, pero si no, existe la probabilidad de descenso a 510-500 por el descenso en ingresos y en utilidades, ya que el tema de utilidades fue por temas no recurrentes. 510 contra 500 el siguiente nivel de soporte. Éxito. Se acerca el 28.600 otra vez, 28.600, 580. Si rompe el 28.580 el descenso puede ser hacia niveles y esto será un triángulo descendente, recordemos el triángulo, aunque ya perdió algo de vigencia, o está justo ahí en el 75% del triángulo. Si rompe el 28.600 el descenso puede ser hacia los 27.500, la siguiente zona de soporte 27.500, solo superando los 29.400 hablaríamos de nuevo sesgo alcista. 29.400 la resistencia importante, 28.600 el soporte. Su ruptura lo puede llevar hacia los 27.500, siguiente nivel de soporte dentro de los escenarios probables para este activo. Vamos con Grupo Argos, continúa la tendencia bajista rompiendo un poco los 20, muy buen volumen en la jornada del día de ayer con algo de presencia de compradores. Eso puede hacer que si logra aguantar los 19.700, mientras se mantenga sobre 19.700 puede rebotar hacia los 21 y establecer un lateral a la espera de mayor información, ya que se descontó todo el tema de la emisión. Pero si llega a romper los 19.700, el siguiente nivel de soporte está en este gap, que estaría cerca de los 19.100, siguiente soporte. Si rompe 19.700, 19.100 seguiría siendo el siguiente nivel de soporte. Igual la tendencia del activo sigue siendo bajista en todos los plazos, ya está por debajo de todos los promedios móviles. Grupo Aval continuó con el avance. 1425 será el soporte, mientras esté sobre 1425 aún puede avanzar a 1460. Solo perdiendo los 1425 podríamos descender de nuevo hacia los 1380. Importante los 1425 como la zona de soporte. Es la zona para poder continuar con el movimiento. Si la rompe tendríamos ya la posibilidad de una corrección. Vamos con Grupo Sura, que se mantiene por debajo de los 41.200. Mientras esté por debajo de los 41.200 el sesgo sigue siendo bajista con soportes en 38.800 y 38. Importante los 41.200 como la zona de resistencia. Mientras esté por debajo de ese nivel la tendencia bajista podría continuar. 41.200 como la resistencia de la presión bajista para Grupo Sura. Vamos con ISA. Isagen ya la revisamos. Vamos con ISA. Los 9000 siguen siendo la resistencia, se aleja un poco, mientras esté por debajo de los 9000 hay posibilidad de volver a los 8500, ya si rompe los 8500 la presión bajista puede llevarlo a 8000. 9000 como la resistencia importante, 9000 para poder anular la presión bajista y generar un escenario probable hacia 9500. Mientras esté por debajo de los 9000 existe probabilidad de 8500 y 8000 dentro de tendencia bajista. Mineros, el oro. $1.191 la onza, no logró pasar esos 1.200.
Y Mineros no ha marcado precio, 2800 sigue siendo la resistencia importante. Vamos con preferencial aval, y si no me salto ni aval ni a Bianca, 1425. Mientras esté sobre 1425 aún puede llegar a 1460, 1465. Perdiendo el 1425 podría descender hacia la zona de los 1380 como siguiente primer nivel de soporte. 1425 el soporte de corto plazo. Preferencia a la Bianca Holding perdiendo fuerza y poniendo en riesgo los 620, eso es importante. Así que 3660. Mientras esté por debajo de los 3660 hay riesgo de ruptura hacia los 3500 primer soporte y 3400 segundo soporte. Hay riesgo bajista después del gap del día de ayer. Solo rompiendo el 3660 podría volver hacia la zona de los 3800. 3660 la resistencia de corto plazo de nueva presión bajista para Avianca Holding. Preferencial Carvajal Empaques no marca precios del 30 de octubre. Preferencial Cementos Argos, mismo análisis que la ordinaria después de haber roto la línea de tendencia. La presión es bajista, 9900. Mientras esté por debajo de los 9900, aún existe probabilidad de descenso hacia los 9400 y 9200. Siguientes niveles de soporte: 9900 la resistencia de corto plazo de la presión bajista para Cementos Argos. Vamos con preferencia del grupo Argos, mismo análisis que la ordinaria, buen volumen en la jornada previa, descontando todo el tema de la emisión. 19 siguiente soporte y 20600 la zona de resistencia. Vamos a ver cuándo en las velas aparecen algo de compradores. Si logra superar los 20.000 ya puede ser que los compradores tomen algo de control para rebotar hacia los 20.700 o 21. Vamos a dejar aquí los 20.000 como un nivel de resistencia de corto plazo importante. Preferencia del grupo Sur a los 40.500 será la resistencia. Mientras esté por debajo de 40.500 aún puede volver hacia la zona de los 37.938. Solo superando los 40.500 hablaríamos de un sesgo otra vez alcista para este activo por análisis técnico. Pacific Rubiales anunciando recompras. El volumen ha disminuido de forma considerable en Pacific Rubiales por toda la caída. Ayer se secó los 26, importante, 27.300. Vamos a dejar esta resistencia a corto plazo, 27.300. Mientras esté por debajo de 27.300, hay posibilidad de descender a 26, 25.200. No sé si la recompra limite un poco los descensos. Solo superando 27.300 hablaríamos de poder subir a 29. Cambiamos un poco las resistencias con base en el movimiento del día de ayer. La bajamos de 28 a 27.300. Solo superando 27.300 podría tener algo más de rebote. Sigue siendo un rebote técnico dentro de tendencia bajista, pero importante el 27.300 para anular la presión bajista. Mientras esté por debajo de ese nivel aún puede descender hacia los 25.200, que sigue siendo el soporte más importante para este activo. Y para terminar tenemos Terpel, que tiene como resistencia a corto plazo el 17.800. Si no supera pronto 17.800 puede ascender a 17 y 16.500 como escenario probable. Y en cuanto a Valorem, continúa sobre los 360. Sigue 360, 380. Solo perdiendo los 360 podría perder el sesgo alcista y volver al 340. Así que la mayoría de nuestros activos tiene algo de presión bajista, consecuencia del impacto sobre la perspectiva de crecimiento económico de la caída en el precio de los commodities, en especial el precio del petróleo, que no ha logrado recuperar. Así que mientras estemos por debajo de esos niveles de resistencia, la presión bajista podría continuar. Importante los niveles de resistencia en los activos que tienen tendencia bajista. Solo superando esos niveles hablaríamos de un cambio de dirección. Entonces, importante tener en cuenta esas resistencias de corto plazo. Vamos a las preguntas. ¿Qué fundamental ha afectado a Semargos y preferencial Semargos con esta caída después de tener buenos resultados? Recuerden, aumento en inflación, deterioro del poder adquisitivo de los hogares, aumento en tasa de interés también podría dificultar la adquisición de inmuebles, y el aumento en la mora en el sistema financiero. Lo habíamos hablado en comités anteriores. Entonces hay algo de pesimismo por el aumento en inflación y tasas de interés. Recuerden que el activo, lo que son bancos y construcción, son activos altamente cíclicos. Así que ese es el punto más importante. Más un aumento del endeudamiento, creo que también empezó a aumentar cupos de endeudamiento. Puede repetir Bogotá, continúa completamente lateral a esperar la emisión. La emisión está en 63.000, contrario a lo que fue Grupo Argos, que sí asimiló el tema de la emisión. Bogotá no lo ha hecho, sigue 68 contra 66, la tendencia sigue siendo bajista. 63.600 sería el siguiente soporte si llegara a romper el 66. Bancolombia
Recuerden, en Bancolombia estamos de corto plazo, movimientos de corto plazo en preferencial Bancolombia. Los niveles se hicieron más estrechos tras la indecisión de jornadas previas entre el 30.400 y el 29.700. El que rompa primero 30.400, 29.700 nos podría dar dirección probable. Podría cambiar el panorama del petróleo con la desaceleración de China y con el IPC de Estados Unidos. Por ahora es poco probable, solo que estamos en zonas de soporte. Tendrán que estar muy atentos a 76, 76.50, que sí nos diría que ya puede cambiar, pero pues se ha demorado un poco, y es porque desaceleración en China, de aumento en el IPC, pues genera otra vez algo de pausa y presión bajista en el petróleo. Si el campo Rivales pasa a Ecopetrol, no estaría muy sobrevalorada Pacific. Digamos que el punto clave para Pacific es recuperar, en caso de que pasara el Pozo Rubiales a Ecopetrol, que es por ahora lo más probable, es cómo recuperar, cómo reemplazar esa producción con hallazgos. Entonces Pacific tendrá que seguir invirtiendo para reemplazarlos. Tiene 2 años, un poco menos de 2 años para reemplazarlos. Así que pues digamos que el mercado ha estado pesimista con base en eso. Hasta que no vea que tuvo hallazgos, que logró reemplazar esa producción, pues no habría ese cambio. Y recuerden que incluso sin devolver el pozo a Ecopetrol, Pacific Rubiales tuvo una caída del 10% de la producción en el último trimestre, y está aumentando el corte de agua. Entonces también el pozo está empezando a tener caída en su producción. ¿Cuáles son los activos no cíclicos? Activos que consideramos defensivos hacen parte de sectores como salud, alimentos, aseo personal, conocido como los staples. Son aquellos bienes que las personas continuarían con consumo pese a una desaceleración económica. También servicios públicos entraría dentro de esa clasificación de activos no cíclicos, aunque servicios públicos tienen un componente medio cíclico, digámoslo así más o menos. Así que no hay más preguntas por ahora. Recuerden estar muy atentos a las resistencias de corto plazo. La presión es bajista. Los mercados internacionales podrían llegar a corregir. Atentos a los soportes de corto plazo, a ver si este IPC genera mayor presión bajista o no. Hasta ahora me podría repetir Canacol. Porfa, recuerden, continúa lateral. No hay tendencia definida en Canacol. Los resultados fueron buenos. Los múltiplos son bastante bajos, pero pues hasta que el precio del petróleo no repunte, pues posiblemente continúe lateral. En el corto plazo está 6.700 contra 7.400 en comportamiento de indecisión como el escenario más probable. La ruptura de algunos de esos dos niveles nos daría mayor dirección. Entonces muy atentos a las resistencias de corto plazo. Muy buen día para todos.